¿Cómo están, chicas? Hola, Tardes. Buenas. Hola, hola a todas. Andan. La Rocío, Regina, Lucila, Ame. Sí, saliendo Buenas. igual, duplicada. Jazmín. ¿Te ves o no? ¿Ves ahí? Ahí está. Sí, sí, pero no me. Ahí Yo está, ahí veo está. un solo Zoom, no me deja sacar el otro. Ahí Ah, está. ahí está. Ahí se sale. Bien. Me ganó la tecnología hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo están llegando al viernes? ¿Cómo vienen las cursadas? ¿Qué materias tienen? Bien, Complicadas Bueno, vienen, pero, muy pero viernes bien. igual. muy viernes, hoy es muy viernes, es verdad. ¿Qué materias están cursando este cuatri? Política, los miércoles, Política. y el lunes, entrenamiento. Entrenamiento el lunes. Ah, de las teóricas, entrenamiento, Los política y martes, esta. Nada más. sí. Ah, Y los no, martes y jueves presencial a las prácticas. claro. No tienen tres teóricas, no es tan pesado. Política, bueno, calculo que. Bueno, entrenamiento es más entretenida, digamos, desde, ¿no? Pero por ahí no sé si, todo depende del docente cuánto tenga que leer, pero por ahí se me ocurre que política de las tres materias es la más pesada a nivel de lectura, se me imagina. En realidad también depende de los docentes. Sí, cada clase es un montón. Claro, política sí me Es, parece que es más, por eso les digo, la más pesada. Entrenamiento, y está, hay teoría, pero pasa más por una cuestión más de construcción lógica, por así decirlo, ¿no? Como me parece más de comprensión e interpretación que de memoria, por así decirlo. Pero bueno, aparte el entrenamiento nos gusta más que la política, por lo general, ¿no? No sé cómo- Bien. Y esta es más técnica en cierta forma también. Bueno, ¿se acuerdan que teníamos algo pendiente para hoy, no? Que yo les había mandado una hoja de ruta, algo que tenían que tomar decisión, ¿se acuerdan? Sí, elegir los grupos con los que vamos a hacer Bien, los trabajos, el portafolio. bien, espérenme un segundo, voy a sacar la gata porque quiere estar acá y no me va a estar torturando todo el tiempo que estemos. Vamos, afuera. Cauchis. Me volvió a sacar. Ahí está. Listo, si no iban a estar escuchando miau, 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 y se pone a llorar fuertísimo encima. Bueno, habían tenido que decidir con quién iban a trabajar y ¿qué más? No escuché la otra parte. Em, Elegir el medio por el que vamos a utilizar para hacer el portafolio. Ujú. Bien, ¿pudieron avanzar con eso? ¿Estuvieron investigando las plataformas? ¿Tienen alguna duda con respecto a eso? Sí, la parte ya de hacer el portafolio ya era con las personas que elegimos hacer el grupo y subimos en grupo, digamos. Esa era la parte que a mí me quedaba la duda. O sea, el grupo lo tenemos, estuvimos hablando con respecto a la plataforma, Sí. pero todavía no subimos nada. Ah, no, no, porque, por ejemplo, ya hoy empezamos a trabajar con los contenidos de materia, entonces por eso también quería aclarar algunas cuestiones que no hemos hablado todavía, lógicamente, con el tema del portafolio, de que qué ponen, ¿no? ¿Qué va en el portafolio? Bueno, claro. hay actividades que la profe directamente en el campus va a decir, esto es para subir al portafolio, ¿bien? Pero después hay otras que, a ver, queda al criterio de ustedes. Por ejemplo, en esta clase 2 tenemos un foro eh, que, a ver, ya terminando más o menos segundo año, ya se encuentran en un nivel de autonomía de que pueden ustedes tomar decisiones por sí mismas, ¿no? Entonces, queda en manos de ustedes. ¿Cuál es el objetivo del portafolio? Es simplemente como un instrumento para evaluar, para decir, mire, profe, hice todo esto, ¿vieron? Es como, porque es eso, es una formalidad de cierre de la materia, ¿no? Y después la defensa.
es el hecho de demostrar que comprenden lo que hicieron, ¿no? Porque yo puedo, vieron, sabemos que se puede hacer, pero sin comprender nada. Entonces, es eso nada más. Si me preguntan a mí, yo como alumna, yo prefiero siempre que sobre y no pecar de que me sobre más y no de menos, yo. Pero es una cuestión de ustedes, queda en manos de ustedes. Em, Profe, pero por ejemplo, si alguna actividad es más individual, las si es actividades, individual, no importa, subimos con nuestros nombres. lo que pasa es que las actividades, si bien por ahí hay cuestiones, miren, con la profe nosotros hace mucho que trabajamos, pero por ejemplo, así a distancia, recién yo comencé a trabajar con ella en esta materia el cuatrimestre pasado que estuve en metodología 2. Eh, y les diría que por lo general, vieron que cada docente tiene sus formas, digamos. Ella, por lo general, las propuestas de actividades pasen más digamos, por lo grupal, porque estamos convencidas de que el trabajo, porque en investigación, después cuando se investiga, es en equipo. Entonces, les diría prácticamente que todos en equipo. Por ahí, tal vez, no, estoy pensando, ¿vieron los parciales? Por ahí, no, sí. Lo que hay, por ejemplo, a modo individual, son como unas autoevaluaciones que arma la profe. ¿Vieron? Con múltiple opción. Pero es más también como para ver, ¿vieron? Sirven mucho los múltiple opción para medir cuánto sé. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, ¿no? Uno siente que sabe un montón, después dice, uy, esto, ¿no? O para reforzar conceptos, para aclarar. Esos te diría que son más como los individuales, pero después todo el resto de los trabajos son grupales. Si los quieren hacer individual, obviamente que lo pueden hacer individual, ¿bien? Pero no habría trabajos eh, y si no, vemos, bueno, si hay, lo suben en forma individual, no importa, al mismo espacio. El tema de la plataforma es tener un espacio en común de construcción colaborativa. Lo que me quedó en duda, profe, es el tema del foro. Cuando te pide subir actividad, pues a mí me generó dudas si teníamos que esperar a hacerlo en forma conjunta o los foros sí es individual. No, no, en forma conjunta. Por ejemplo, el que vamos a hacer hoy, Ok, sube uno del grupo con los nombres de los integrantes. Las personas, no se preocupen con eso. Yo sé que por ahí ok. molestan las banderitas, vieron, a mí también me molestan, a nosotros también nos aparecen, hasta que no están corregidos, nos aparecen las banderitas rojas, ese en campus, pero bueno, por ahí hay que relajar un poco, pero, y si no, lo que se puede hacer, bueno, el foro, no me acuerdo si les aparece igual, les aparece la banderita si no participan en un foro común, avísenme, me Sí, dicen. nos aparece Es, como que está Es de pendiente. la clase está incompleta, claro, no hay un porcentaje que nunca llega al... Ok, bien, entonces lo que pueden no, este hacer, por ejemplo no. Por ejemplo, si vos vas a la clase 2, yo la tengo toda chequeada, toda con check. Ahora, yo sé que no hice el foro, entonces pero si no te entro a aparece la actividades, banderita. hago clic en el foro, ahí me marca como no hecho. No, Ah, me aparece como clase hecha. ok. Bueno, si no, lo que pueden hacer es participar después si pueden colgarse, digamos, respondiendo el mensaje de la persona que publicó, ¿no? Profe, o Sí. sea, como nada, una manito o presente, o no sé, lo que quieran poner, sí, pero no vuelven a poner el mismo posteo, sino a modo para que el sistema les genere la entrega y listo. Pero, pero no, no hay problema. Yo igual tomo desde esa participación que tienen los nombres de los integrantes, no se olviden, eso es muy importante. Eh, Tomo de ahí, digamos, voy llenando la planilla de seguimiento institucional. Porque el portafolio, la idea es que se ve después al final, ¿sí? Entonces, cualquier duda es eso. Lo que sí vamos a ir trabajando y que vamos a ver viendo así sistemáticamente es la parte de la preparación del trabajo para la promoción. Ese sí. Pero después el portfolio no, es una subida de trabajo y después eso se evalúa en la totalidad, es una mirada integral. Por eso es un portfolio. Ese es el sentido. Ver la trayectoria y la calidad de trabajo que realizaron a lo largo de toda la cursada y no ver como algo aislado, vieron como si fueran fotos, sino ver la integridad de todo el proceso. Bien, ¿qué más? Mm, bueno, ¿ya se armaron entonces con quiénes van a trabajar y toda esa parte? Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, está muy bien, muy organizadas. Perfecto, entonces no debería haber inconvenientes. Bueno, les cuento qué vamos a hacer. Esta clase la vamos a partir en dos, ¿sí? Porque vamos a trabajar. En la primera parte, la clase uno que no vimos, ¿se acuerdan que la clase pasada no vimos el contenido de la clase que tienen ahí que armó la profe? Vamos a trabajar sobre eso, sobre todo a modo de
voy a, como para saber conocerlas un poquito, perdón, Ramiro, hablo, ¿viste? Pero bueno, ya, conocerlos un poco sobre cómo están frente a la interpretación de textos, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre la clase uno y la segunda parte vamos a hacer una actividad que es para la del foro ese que tienen dos, pero yo les voy a ampliar la propuesta. Vieron que ahí hablaba de características de la ciencia, creo que era, pero voy a trabajar desde los objetivos de la clase 2. Así que la segunda parte haremos sobre la clase 2. Así que no quedarían tareas pendientes, por así tareas, ¿no? Tipo escuela, tarea en casa, tareas pendientes para hasta la clase que viene. Avísenme porque estoy en una mala zona con respecto a la señal de internet, pero estoy conectada a la red y bueno, es buena señal o luz, o sea, no puedo las dos cosas. Así que me avisan, si no apago mi cámara. Bien, yo les voy a compartir pantalla y vamos a ir, segundito que tengo las planillas de asistencia abiertas ahí. Vamos a ir a la clase uno viendo, les voy a ir compartiendo y bueno, la idea es que acá yo tengo los temas, los tópicos para trabajar, son ser protagonista del propio aprendizaje, que algo habíamos hablado en la clase pasada, la importancia de redactar, argumentar y respaldar ideas y el tema de la IA en eso, respecto a sus producciones, o sea, lo que es la redacción, el escrito académico, científico, las citas y las referencias, según sus precedencias y entregas, ¿bien? Estas son todas iguales las clases, pero bueno, las aulas vieron que son todas. Profe, se cortó todo lo que dijiste. ¡Ay, no me digas! Espérate. A ver si me apago la cámara, si puedo apagar la cámara de acá. O sea, la última parte. Sí, espera. No, igual estoy compartiendo, así que apago mi cámara si no necesitan. Espérenme. Eh, eh. Stop video. Acá está. Ahí está. Avísenme, porfa, sí. Bueno, les repito, lo último que dije fue en realidad que vamos a trabajar sobre los tópicos de ser protagonista, que acá está en la clase, ser protagonista del propio aprendizaje, importancia de redactar, argumentar y respaldar ideas y lo que es la IA, ¿no? El uso de la IA. Respecto a las producciones, lo que es la redacción académica científica, las citas y referencias según su procedencia y entregas. Eso es lo que los tópicos al menos. A ver, se supone que esta clase ya la leyeron. Entonces, más o menos la idea es que me vayan diciendo qué comprenden, ¿no? ¿Cuál es la interpretación que ustedes tienen sobre lo que la profe puso en esta clase? Bueno, el primer punto es ese, ¿no? Ser protagonista del propio aprendizaje. ¿Qué dirían? ¿Con qué se quedan? ¿Qué interpretan de este punto? Que más allá de toda Yo, la instrucción que vayamos viendo o leyendo, adquiriendo, Sí. también forma parte del proceso de uno, cómo asimilás la información, Ujú. cómo la tratás de resolver, por decirlo de alguna manera, y qué aprendizaje vos te quedás, porque yo puedo recibir un montón de información de todos los distintos docentes, pero bueno, Bien. después cómo lo proceso y Perfecto. O sea que está en ustedes, está en sus manos qué calidad o qué tipo de formación quieren tener en realidad. Y es más, desde ese lugar también que tanto exigen a los docentes, ¿cierto? Bien, muy bien. ¿Qué más? hoy claro, siempre yo creo me que quedé con Sí. esto de que el estudiante debe implicarse activamente y sentir lo propio, o sea, todo aquello que vaya. Era un poco de lo que vos hablabas la otra vez Ujú. en la clase pasada, que lo tiene que atravesar y movilizar para poder incorporarlo. Claro, por ahí lo que va a ser más significativo, justamente lo que pueda ser para mí, no va a ser para otro lo mismo. Por eso también capaz que la parte de protagonismo. Bien. Porque miren, vieron que ustedes en el programa tienen en todas las materias bibliografía obligatoria y de consulta. La de consulta, pero esto es a nivel, digamos, mundial, universitario, es parte de sus derechos, porque se supone que la formación universitaria es como bastante general en todas las carreras, ¿bien? Es porque es la digamos, es la primer puerta al mundo de la formación profesional. Pero, como decíamos recién, la formación la hacen ustedes, entonces el caminito es tipo laberinto. Bueno, van viendo que se les van abriendo puertas a dimensiones temáticas, a mundos distintos, y están ustedes querer profundizar o no más en ese tema. Entonces, por eso también está, les repito, lo que es la bibliografía complementaria, o preguntarles, ¿no? También a los docentes. Profe, o pedirles más material sobre, ¿no? Al profe de entrenamiento, o les interesa un aspecto en particular, bueno, a pedir asesoramiento, ¿no? Se supone que cada docente
en su disciplina es especialista, entonces es quien mejor los puede guiar a ese descubrimiento activo, ¿no? Porque vieron que acá, como dice, esas frases de Freire, ¿se acuerdan? De esto de una búsqueda activa, desafiante, abierta al diálogo y nunca pasiva. Era el método que él proponía para la enseñanza, a través del diálogo. Bien, ¿qué más? Además de que nosotros somos como meros facilitadores de sus formaciones, ¿qué más entienden? ¿A qué se refiere con desafiante y abierta al diálogo? ¿Por qué desafiante? ¿Qué tendrán que desafiar? Y lo principal que se nos muestra ahora es no trabajar solo, estar todo el tiempo en conexión con un otro y aprender conjunto. A veces lo que aprendes no es lo mismo que generando relaciones, o sea, con un otro. Bien, bueno, eso se acuerdan también de los autores base en lo que es la educación constructivista. ¿Se acuerdan Vygotsky cuando hablaba de que la educación es un doble proceso que primero se da en forma externa, o sea, en el contacto con el mundo social, con otras personas, y después hay un proceso interno de internalización de ese aprendizaje? Bien, todo aprendizaje comienza así, dice él. Bien, desafiante, a ver. Vieron en este rol todavía de estudiante docente, donde el docente todavía tiene como una posición de poder, ¿cierto? Todavía no está tan horizontal, si bien está más parejo que antes, no tan verticalista, pero aún se sigue viendo una disparidad de poder. Entonces, ¿a dónde apunta esto? ¿A qué? Desafiante en el sentido de poder construir sus propios pensamientos reflexivos críticos. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en el programa La Materia, los objetivos de la materia? Y eso en realidad es de la institución, o sea que tiene que estar en todas las materias igual. En esta construcción de mi propio pensamiento crítico, es necesario que nos coloquemos, que critiquemos, digamos, no solo los textos que se nos aportan, ¿sí? O sea, a los autores, sino también a los docentes. Nada de lo que decimos los docentes es absoluto, nada es absoluto, en realidad todo es relativo. Y la mirada, siempre lo que nosotros decimos está atravesado por nuestra propia subjetividad, ¿bien? Y puede y merece tener otra mirada y es válida, ¿bien? ¿Qué es lo que se evalúa en esta materia por sobre todo? No la reproducción conceptual, sino esta postura de reflexión y de fundamentación de sus decisiones. Por ejemplo, bueno, no, profe, yo para mí, supónganse, la ciencia es tal y tal, tal cosa. Mientras ustedes puedan fundamentar esa postura, eso es lo válido. ¿Bien? ¿Se comprende? Es lo más difícil de lograr porque venimos de otros niveles educativos que no nos educan para ser libres, por así decirlo, sino justamente para obedecer, o por lo menos mirando desde una mirada muy amplia, ¿no? Sigue estando la escuela bastante tradicional. eh, Sobre todo, bueno, hay lugares en el interior del país, se observan más todavía. En Capital por ahí es un poco más, se respetan un poco más los derechos de los estudiantes, o sea, tienen un lugar de mayor, digamos, un lugar de mayor respeto en cierta forma. Pero bueno, pero se sigue observando. Entonces, pasa por ahí. Esto de poder eh, criticar en el sentido no como algo negativo, sino criticar como es, nada, a ver, poder reflexionar sobre lo que me están diciendo o no, ¿bien? Desde ese lugar. Y poder fundamentar. Y como dice Cele, esto de que se aprende a partir del disenso, de este contraste, incluso de posturas, ahí es donde aprendemos, ahí es donde se desarrollan estos tipos de pensamiento. Bien, ¿qué más? Bueno, no sé si quieren agregar algo más de ese punto. Bueno. Bien, importancia de redactar, argumentar y respaldar ideas, esto es lo que les decía. Y el uso de la IA, ¿qué interpretan que comunica ahí la docente? Que como estudiantes es fundamental adquirir herramientas de redacción que tengan que ver con la claridad, con argumentar con coherencia, para poder
respaldar con fundamentos la idea, como hablaba de que es un componente central de la formación profesional Ujú, y que nos va a servir como a futuro, porque constituye una base para nosotros. A partir de esto que hablábamos, de poder construir el pensamiento crítico, ujú. tiene que ver con eso, con poder después transmitir las ideas con claridad. Bien, bien, Y Regina. había algo que me llamó la atención que decía como que las frases tienen que ser cortas y bueno, a mí es algo que me cuesta un montón, yo doy vuelta y vuelta y A te hago todos, un Regina, choclo a todos así nos para cuesta. explicar algo y es verdad, o sea, a veces por no pensarlo un poco más y acortar esa frase que en tres oraciones dije lo mismo, con una iba era suficiente, o sea, es como sentarse y pensar un poco más. Bien. Sí, no, eso es difícil, a todos nos cuesta. Un montón. Es lo más difícil, te diría. Saber sintetizar. Bien, ¿y el uso de la IA en esto cómo entra? En la fundamentación. Y que hay que también aprender a utilizarlas. Bien. Es lo que hay ahora, eh, es como no quedarse atrás o de una manera obsoleta, pero hay que saber utilizar el elemento, no tampoco abusar de eso. ¿Qué Que sea una sería? herramienta, o sea, Claro, que no capaz que, reemplace claro, nuestro cuando yo era chica pensamiento. estaba la biblioteca, ahora no, ahora está todo más accesible de otra manera y hay que ayornarse a lo que hay y es justamente esto de que siempre se sigue aprendiendo, no hay que estancarse en una sola cosa, sino que hay que ir, bueno, había una parte también decía de manera abierta, o sea, es abrirse a todo el cambio. Bien, ¿qué sería, cómo dijiste? Como, en un momento, Obsoleta. no, en un momento dijiste como de abusar del uso, pero utilizaste otro término, creo. Excederse, no sé cómo dijiste. Claro, o sea, a ver, hay que aprender a usar con responsabilidad. Todos los extremos por ahí Bueno, son malos. Uno ¿qué capaz que por sería ahí por usar falta de tiempo o responsable? demás, bueno, voy a la inteligencia y que me resuelva todo y es lo que está pasando por ahí un poco con los chicos ahora con el respecto a los celulares y al tener todo de inmediato y por ahí capaz que necesitas esto de fundamentar o profundizar o Ujú. se escapan de tases de algunas cosas. Bien. Bien, muy bien. Bueno, eso vamos a irla utilizando, ¿sí? Como ustedes dicen, es una herramienta, es una asistencia y bueno, siempre esto de la supervisión. Bueno, ¿qué me sirve? La finalidad es simplemente acortar tiempos, ¿no? El tiempo es lo más valioso que tenemos hoy en día y bueno, todo esto ha venido para justamente poder dedicar menos tiempo a lo que tenemos que hacer y dejar más tiempo para vivir la vida más libremente, ¿cierto? Hacer lo que nos da más placer, por así decirlo. Entonces, es como eso, pero lógicamente siempre supervisando porque lo que le estoy pidiendo a la IA no puedo confiar completamente aún porque incluso todavía no llega a ser muy inteligente, ¿sí? Entonces, que lo va a hacer, pero bueno. Bien, con respecto a sus producciones, ¿qué saben de redacción? ¿Qué se acuerdan? ¿Ustedes tuvieron el taller de escritura o no? Sí, sí, lo tuvimos primer año, el primer cuatri lo tuvimos. ¿Qué se acuerdan sobre la redacción, sobre la escritura académica formal o académica científica? El hecho del respeto de los signos, que la concordancia en las frases, Bien. ¿Se el acuerdan? contexto. Bien. Todo lo que veníamos aprendiendo desde la escuela, desde nivel primaria, todo, en lengua, específicamente en la materia de lengua, bueno, todo eso tiene que estar aplicado, tiene que estar fresco, desde la ortografía hasta las normas de citado, bueno, que de ahí ya vamos a ver que se acuerdan. Bueno, la verdad que es súper complejo escribir, hay que entrenarlo, lleva mucho tiempo, mucha dedicación. Se habla de que la escritura es una especie de trabajo en capas, ¿no? De escritura en capas, porque yo escribo, después vuelvo a leer, vuelvo a leer, siempre voy a ir, cada vez que lo leo, esa versión va modificándose porque siempre hay cuestiones para arreglar, lo que dice Celeste de los signos de puntuación. Bueno, todas estas cuestiones, lo que hablamos desde el primer punto hasta ahora, todos y todo lo que vemos en esta clase uno son todos aspectos que ustedes tienen que tener en cuenta para desarrollar a lo largo de toda la formación universitaria, en forma transversal a todas las materias.
Esto lo tenemos que exigir desde el principio. Pero ¿qué pasa? Vieron en primer año, apenas entran, de que se tienen que adaptar al sistema universitario, que tienen un montón de materias, que bueno, todo el tema, ¿no? La distancia, el campus, bla, bla, bla. Obviamente que no exigimos mucho ahí porque la verdad que dejarían todos, abandonarían creo todos la carrera. Pero bueno, ya como se encuentran avanzados, avanzadas, es importante que puedan tener conciencia de que todo esto se entrena, lleva mucho tiempo y hay que trabajarlo, ¿no? Repito, a lo largo de toda la formación. Así que bueno, a lo largo, digamos, de la cursada vamos a ir viendo como ciertos tips. Como por ejemplo, les pregunto, ¿en qué persona, sí, se escribe una redacción académica formal o académica científica? Yo, tú, él, nosotros, vosotros o ellos. ¿Qué persona del sujeto? ¿Se acuerdan? ¿Puedo escribir en primera persona? Creo. No, entiendo que en nosotros. Bien. Primera persona del plural, nosotros, bueno, logramos construir estos resultados, bla, bla, bla. Bien. ¿Y qué más? Esa es una forma. Hay dos formas. ¿Qué otra forma? ¿No? ¿No se Y acuerdan? hacia tú No, eso o él. no, impersonal se le llama, que no es, por ejemplo, se Ah, encontró, se alcanzaron tales resultados, ¿no? Es impersonal. ¿Por qué creen que son estas dos formas para la escritura? ¿Cuál es la finalidad? Hay un porqué, no es porque sí. Nada es porque sí. Para incluir al lector, No, como que se sienta más parte. no ese es el objetivo. Tiene más que ver con, no con el lector, sino con el escritor, por así decirlo, con quien escribe. Porque yo, incluso así sea yo solita, estoy escribiendo esto, puedo colocar, ¿no? O sea, encontramos como si fuéramos varios. Tiene que ver con el escritor y el conocimiento, ¿no? No sé si será, pero creo que vos habías dicho en la otra clase Sí. que todo lo que tiene que ver con esto del método científico, la ciencia, no sé, capaz lo escuché en otro lado, como que es parte del patrimonio de la humanidad o algo así, como que no Bien. es de uno nada más, sino que se comparte y es de todos. Bien, perfecto. Por un es lado, que sí, si sería de uno, pienso, atándolo un poco a lo que hablábamos en política, como que estaría siendo muy objetivo sobre mí y perdiendo la subjetividad. bien, las dos, muy bien. Celeste y Regina completaron, perfecto. Por un lado, que el conocimiento exacto no es mío, yo puedo ser la autora y pero no es de mi propiedad. Y por el otro lado, lo que dice Cele, para despersonalizar el lenguaje, en el sentido de que alejar esto, en la búsqueda por la objetividad científica, ¿no? Es despersonalizar el lenguaje. Entonces, le quito la subjetividad, ¿no? del autor. Obviamente que la objetividad, que ya vamos a ver, porque son conceptos dentro de investigación que son bastante profundos, pero es imposible llegar a una objetividad absoluta, porque somos sujetos, somos personas cargados de subjetividad. Entonces, pero bueno, eh, sí, pero es para eso, exactamente lo que dice Cele, de otorgarle mayor objetividad al discurso, ¿no? Porque si no, le quita seriedad. Fíjense, además, si yo digo, bueno, yo encontré, pienso que puede ser por esto, esto y esto, queda en cierta forma también, incluso desde la opinión, que ya vamos a ver los tipos de conocimiento que está en la clase 2, ¿no? Entonces, la opinión está alejada, muy alejada del conocimiento científico, ¿bien? Entonces es esto, es despersonalizar, alejar el conocimiento para que sea más objetivo en cierta forma, es eso. Y bueno, y las formas de comunicar es importante también. Bueno, y así hay varias cositas que vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno, vamos a las APA. ¿Qué son? ¿Qué es APA? Pregunto, ¿qué es APA? No, me acuerdo de las normas, pero no me acuerdo qué era la sigla. Bien. APA, bueno, son las siglas de la Sociedad Americana, ¿sí? Perdón, la Asociación Psicológica Americana, es de Psicología Americana, la Asociación Americana de Psicología, viene en castellano, son las siglas en inglés.
Eh, ¿Qué es? Una entidad, un organismo como muchos, ¿sí? Como Chicago, como MLA, como Vancouver, como Harvard, bueno, hay muchísimos, como las normas ISO, que ese es más conocido tal vez. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué establece? Reglas, ¿no? Como un sistema, como una unificación en un lenguaje ya formal, académico, científico. ¿Qué es esto? Miren, y les voy a poner yo, porque yo estoy convencida que es una analogía literal como el reglamento de un deporte. Nosotros comenzamos desde en la formación, en la educación formal, comenzamos desde nivel inicial, ¿no? A aprender cómo escribir. A nivel inicial se comienza con las letras o no. Primero las vocales, ¿no? Bueno, ya comenzamos, o sea, empezamos nuestro entrenamiento, por así decirlo, nuestro aprendizaje en la escritura desde el nivel inicial. Bien, toda la escolaridad somos, ¿no? Estamos aprendiendo, estamos ahí, voy al club a aprender el deporte. Ya a nivel universitario se comienza a jugar en las grandes ligas, o por lo menos aprender a jugar en las grandes ligas. Para jugar en las grandes ligas, a nivel, digamos, de escritura, de comunicación y todo este mundo académico, científico, necesito ya basarme, digamos, respetar ciertas reglas universales, ¿bien? Entonces, literal que cada uno de estos sistemas son reglamentos, digamos, como el reglamento del deporte. Por ejemplo, me dice, ¿desde qué tamaño de hoja, qué tamaño de hoja tengo que utilizar? ¿Cuáles son la distancia de los márgenes? ¿Cómo es la fuente? El tamaño de la fuente, ¿no? El espacio del interlineado, entre párrafos, la sangrilla, bla, bla, todo, todo. Entonces, esto yendo al reglamento de un deporte me dice la distancia, ¿no? El largo de las líneas, la demarcación, la delimitación del terreno, ¿no? De juego, todas las líneas que hay, el grosor de la línea, bueno, y todas esas cuestiones que ustedes conocen bien técnicas y hasta como las reglas de cómo jugar bien dentro del campo. Esto es lo mismo, son las reglas de juego para el mundo de lo formal, académico, científico. Esto se supone que ustedes deberían, o sea, nosotros, digo, pues también, pero tampoco lo aprendí, ya en la secundaria lo tenemos que ver, supuestamente. No sé si sabían. Lo que pasa es que son muy poquitas las personas son muy pocas las escuelas que lo enseñan. Pero bueno, porque es en un nivel formal ya, digamos, adulto, por así decirlo, de lo que es la escritura, ¿sí? Ya sea escribir un libro, una publicación, digamos, científica, o un artículo en X, o sea, en una revista o lo que sea. O incluso, sin ir tan al trabajo académico, escribir, vieron, por ejemplo, las notas dentro de la universidad, a las autoridades, o cómo comunicarme también. Va todo este lenguaje igual, literal. ¿Sí? No es solo para lo que es la comunicación, digamos, a nivel de conocimiento científico, sino todas las reglas del mundo académico a nivel mundial. ¿Bien? Entonces, APA lo que hace es una de las más utilizadas, al ser de la Asociación Psicológica Americana se utiliza mucho para lo que es las ciencias sociales y humanistas, ¿bien? Y es uno de los sistemas que más, digamos, que ha ganado mucho campo, es de las más utilizadas últimamente. Fíjense que bueno, la séptima edición es del 2019 y y va teniendo pequeñas modificaciones además, entonces todo el tiempo se está modificando. Miren, les voy a compartir, por ejemplo, que calculo que utilizan académico, Google Académico, en Word también. No sé, esto no les puedo mostrar porque no tengo paquete de Office, pero en Word, por ejemplo, tienen, si ustedes despliegan la parte de referencias, despliegan, les aparece un montón de opciones, digamos, de otros sistemas. Además de APA, no me acuerdo, pero son como 10 o 15, depende del Word que tengan. Y les aparece para la forma de citar. También es una herramienta es vieja ya, ¿no? Fíjense que acá, no sé si esto lo habían visto, en académico nos da tres opciones siempre. APA primero porque es el más utilizado, la ISO 690 y MLA. Pero miren una cosa, pucha, justo acá, este que toqué no tiene autor. A ver acá. Bien, miren las diferencias. Presten bien atención, no lo puedo ampliar. Los elementos son exactamente los mismos en los tres sistemas. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, en APA Hurtado, que es el apellido del autor, las iniciales del autor y tercero, acá son dos autores, fíjense, apellido completo, iniciales del nombre. Entre paréntesis, en la fecha de publicación, punto. El nombre del trabajo que está publicado. Esto me dice cuando está así, bueno, ya lo van así es que no lo han visto, pero esto, bueno, se va aprendiendo mientras se va haciendo. Esto yo sé que es un artículo científico por cómo está escrito, que no está en cursiva, que es itálica o si está en itálica, investigación educacional, esto me dice que es una revista, ¿bien?
Por eso son como códigos de lenguaje, ¿me entienden? Entonces yo viendo esto yo ya sé interpretar si se trata de una revista, si es un libro, si es un video, si es una película, si es lo que sea. Estas son las páginas. Entre estas páginas está este artículo. Fíjense, vamos a ver otro sistema, ISO 690. Sale el apellido del autor, pero ya todo en mayúscula, ¿no? Sale el nombre completo. La mayoría de los sistemas, excepto APA, es el único que creo que tiene las iniciales del nombre, nada más. El resto tiene el nombre completo. Fíjense, en todos los dos autores, fíjense que nos pone el I, incluso, ¿no? Como acá, como en APA, punto, el título del trabajo, investigación y educación en la revista. Ahí está el año, fíjense al final, cosa que APA los tiene arriba entre paréntesis, el volumen, bueno, y los números de página. Y MLA, bueno, el apellido todo minúscula, más parecido no es como una mezcla entre APA e ISO en este caso, fíjense. Pone el título entre comillas, miren. Bien, investigación educacional, bueno, pero fíjense a lo que voy, que los elementos son los mismos. Por ahí varía en las formas, ¿no? Primero va esto, después esto. A ver, siempre va a ir apellido, nombre, ¿no? Eso va siempre, siempre bajo cualquier sistema va primero lo que es el apellido, después varía lo otro. Pero bueno, eso quería mostrarles con respecto a esto. Voy a ir a otra parte. Esto para que lo tengan en cuenta porque les doy esta herramienta. Si ustedes buscan APA en internet, ¿sí? Porque ustedes me dicen, bueno, profe, ¿cómo no nos tenemos que estudiar todo esto? Bueno, preguntan. Yo no sé si ustedes calculo que hoy en día nos siguen estudiando el deporte a través del reglamento. No sé, calculo que habrá profes que le siguen haciendo estudiar el reglamento de memoria. Bueno, vieron, el reglamento está ahí. Yo necesito consultarlo, lo consulto, ¿cierto? Hay cosas que sabemos que tenemos que saber, pero por ahí hay cuestiones más pequeñas por ahí que yo, nada, las puedo consultar y listo, y está todo bien. Ustedes tienen por acá publicado, es un manual, APA, es un manual súper grande, pero bueno, acá tienen la página oficial de APA séptima edición, donde acá tiene la lupita y yo simplemente busco, supónganse, ¿no? Voy a poner, qué sé yo, cita múltiple, ¿sí? Supónganse, quiero. Bueno, fíjense, cita de cita, como cita película, serie, televisión. Bueno, ahí pongo leer más. Y me va a aparecer una breve explicación, ¿ven? De qué se trata, cómo citar una película. Y me da los ejemplos de opciones. Referencia y cita. Pregunto, ¿se acuerdan cuáles son las diferencias entre una referencia y una cita? La referencia no es lo que, o sea, es lo que se pone al final del texto, Bien, lo que va en referencias si vos bibliográficas. consultaste, Ujú, así es. Lo que es como la parte de bibliografía, digamos, exactamente. ¿Y la cita? Claro, la lo que cita va no es lo dentro del textual. texto, incorporado en el texto. Bien, No la necesariamente tiene que ser textual, porque capaz parafraseás, pero tenés que poner de dónde sacaste esa idea que vos estás diciendo, nombrando. Bien, la cita es la que va en el discurso. Bien, y la otra, la referencia, es la que va en el, bueno, al final del trabajo. Fíjense todas las herramientas que tienen. Entonces, bueno, esto yo lo utilizo normalmente, escribo todo el tiempo y siempre igual lo estoy consultando. Repito, porque incluso hay cuestiones que las van como cambiando, actualizando. Entonces es algo que hay que estar consultando todo el tiempo. Pero es una cuestión muy técnica, ¿sí? Muy, muy técnica, pero bueno, sirve para que tengan en cuenta. Bien. Esperen, ¿dónde estamos acá? Bueno, les mostré, digamos, APA más o menos de qué se trata, que incluso lo tienen acá. Pero hay algo importante, que en educación física trabajamos con dos sistemas de citación, APA y Vancouver. El DIURB lo sacó, creo que harán 5 años, lo sacó, antes tenía disponibilidad, digamos, se trabajaba con los dos sistemas, pero bueno, calculo que para simplificar y no complicarlos a ustedes sacó Vancouver, pero... ¿Por qué es importante para mí que lo sepan? Porque vamos a estar trabajando, buscando información en la web y todo el tiempo y van a ver que no todos en educación física utilizan APA. Bien, entonces me parece importante que conozcan este sistema. Vancouver se utiliza más para las ciencias biologicistas, las exactas, sobre todo el campo de la salud, vieron la medicina. ¿Se acuerdan que educación física ya desde la tradición viene desde un lugar, desde un paradigma, ¿no? Bastante biologicista. Entonces van a encontrar muchas investigaciones que utilizan el sistema Vancouver. ¿Y cuál es la diferencia? Que en lugar del citado, vieron como tienen acá,
esto, ¿no? Según Chalmers, 1987, muchas de las ideas comunes sobre la ciencia están basadas en mito. Eso es APA. ¿Cómo va a salir en Vancouver? Simplemente va a poner, muchas de las ideas comunes sobre la ciencia están basadas en mito. ¿Bien? Mitos. Y ahí al final de mitos, antes del punto, se pone un supraíndice, supónganse acá uno porque va a ser mi primer referencia, mi primer cita. Pongo uno y al final de esa carilla se hace una, esto también es un recurso de que está en el Word, se establece una línea y ahí abajo se coloca toda la referencia del autor, vieron como vimos recién, como van referencias. Después al final del trabajo también se pone bibliografía, ¿no? Y se vuelve a poner, pero va al final de cada carilla. La finalidad es simplemente no interrumpir el discurso, la idea, no distraernos, digamos, de la idea con los autores, ¿no? Y bueno, y así, después realizo otra cita, dos, le pongo y así. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos? Pero la diferencia es esa. No sé si habrán visto trabajos o se habrán dado cuenta que tienen numeritos mientras van leyendo. Bueno, es eso. ¿Pueden usarlo? Sí, pueden usarlo. Acá el LIUR para los trabajos finales les pide APA, pero si quieren pueden usarlo, yo no tengo ningún inconveniente. ¿Qué es lo importante cuando uno utiliza un sistema? Que un trabajo tiene que estar siempre bajo un mismo sistema de citación. Yo no puedo mezclar los dos, ¿bien? No puedo mezclar dos reglamentos, porque por ahí es como, bien, ¿no? O sea, tienen que estar bajo un mismo alineamiento. Pero bueno, esos son los dos sistemas que vamos a ir viendo, porque lo vamos a ver en los escritos. Y bueno, ¿qué recuerdan de esto, de tipos de citas? ¿Qué se acuerdan? Que algo decían recién, ¿no? Textual y... ¿Qué recuerdan? El parafraseo no es cuando decís esto según, y es tipo, mencionás como la idea, pero no lo pones textual de donde lo estás sacando, sino tu interpretación. Bien, exactamente. Dos tipos de citas, hacia lo más básico, ¿no? Textual, hasta 40 palabras, va entre el texto en comillas y va autor, año y número de página. Que hay otros sistemas, APA me pide hasta el número de página, hay otros sistemas que me piden número de página, número de párrafo y hay otros hasta número de oración. Por suerte, APA no nos pide tanto. Bien, cuando es de más de 40 palabras, va sin comillas en un párrafo aparte separado, bien, también, autor, los datos son los mismos. Pero hay cuestiones muy técnicas, por ejemplo, acá tienen, em, por ejemplo, si yo pongo acá Chalmers 1987 al final de la oración, ¿vieron entre paréntesis qué va? Delante, pues, esto a modo de ejemplo. ¿Va detrás del punto o adelante antes del punto? ¿Dónde lo tengo que poner? Antes del punto. Bien, antes del punto. Eso es cuando está en el texto. Pero si está en el párrafo aparte, va después del punto. ¿Bien? O sea, es como muy técnico. Eso ¿Bien? iba a preguntar, cuando haces lo del párrafo aparte, también tenés que poner el Chalmers, el año y la página Sí. entre paréntesis. Sí, exacto, sí. Cita textual siempre con número de página. Bien, y cuando es parafraseo, como decís vos, Regina, que lo digo, digo mi interpretación, no hace falta el número de página, y ahí ni comillas ni nada. Simplemente siempre sí aclarar el autor y el año. Algo importantísimo en la cita textual, copio y pego, literal, copio y pego, no le puedo tocar nada, ni una coma, ¿no? Porque hasta se comunica, los signos de puntuación son muy importantes a la hora de comunicar. Entonces no le puedo tocar nada, porque si ya le saco una coma a algo le estoy quitando la idea de esa persona. Por ahí yo tengo, profe, tengo un chorizo de idea, pero hay partes que no me interesan, ¿no? Ok, se puede acortar. ¿Qué se hace? Se coloca un paréntesis con tres puntitos, se entiende, o cuando al principio, que está como, estoy sacando de contexto, ¿bien? Porque vieron que si yo saco una idea de contexto y no tengo, es importante también. Entonces, bueno, estoy aclarando que estoy, pero no puedo modificar nada. Copio y pego es literal, ¿bien? Solamente puedo eso, acortar. Pero bueno, son cuestiones importantes. Vamos a ver como muy las cosas como muy básicas. Bien, después con respecto a las fuentes, los tipos de fuentes, vieron que tienen los libros, todo esto que está acá, la profe les puso, pero bueno, según su procedencia. Pero hay otra clasificación que también me parece muy importante, que es fuente primaria y secundaria. ¿La habían escuchado? Sí. Sí, porque a veces en los libros ya está citado. Bien, O ¿qué sea, es? porque según tal dice que, Bien, y vos querés ¿eso qué citar es? a ese, pero que no leíste el libro original. Muy bien, porque ninguno de los grupos lo ha sabido. Me han mirado como diciendo, ¿de qué está hablando? Me dice, hoy un chico me dice, ¿y esto para qué me sirve? O sea, como diciendo, no le veía sentido.
Estaba hablando, ¿viste? Es como, bueno, y una chica, justo en el trabajo final del TIF del otro cuadro, no sé qué materia, la profe le decía, claro, ella había citado en una cita secundaria, pero había puesto ¿viste? En el texto el nombre de la persona que había citado el otro autor y en la referencia había puesto el autor que estaba citando ese, o sea, dos autores distintos. Entonces él dice, pero es distinto. Y ella decía, pero ¿cómo si yo lo saqué de ahí? Claro. Entonces, ahí ella entendió, ¿no? Bien, cita primaria, yo estoy leyendo acá a Chalmers, cita primaria, estoy leyendo a Chalmers, coloco Chalmers. Ahora, estoy leyendo Chalmers, que supónganse que cita a Tardif, tengo que poner, ¿no? O sea, si está Tardif acá, bueno, y saco esa idea, o sea, con Chalmers, bueno, pongo según Tardif, citado por Chalmers, ¿no? Tal cosa. Y después en referencias, ¿qué voy a poner entonces? ¿El texto de de Tardif o de Chalmers? De Chalmers. De Chalmers, bien. Yo sé que puede sonar como... Son preguntas que se hacen, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, esa cita secundaria. ¿Por qué es importante? Yo puedo trabajar con ambas fuentes, ¿no? O tipos de cita. Lo que pasa es que un trabajo pierde calidad si yo tengo muchas citas secundarias, ¿bien? Si utilizo muchas fuentes secundarias. Entonces, tiene que haber más cantidad de primarias que secundarias. Yo puedo, repito, utilizar fuentes secundarias, pero en menor grado. Es para que tengan en cuenta. Porque si no, pierde calidad mi trabajo. Y si quiero ir, ¿qué hago? Bueno, digo, estoy leyendo a Tardif a través de Chalmers, pero quiero citar realmente a Tardif. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo voy a la fuente de Tardif? Para Otra vez. estoy leyendo a Tardif en el libro de Chalmers, citado por Chalmers. Quiero ir, realmente me interesa leer la idea de Tardif porque me parece interesante para mi trabajo. ¿Cómo? Ir A las a la bibliografía, referencias. claro, donde Bien, está. yo sé que puede sonar obvio, chicos, pero yo estoy tratando bien de ustedes porque están rápidas, bien, pero no crean que me lo responden así. Bien, muy bien. Tal vez a ustedes les suena muy obvio, pero es así. Bien. Bueno, todos estos son los tipos, los distintos tipos y bien. Lo último, y no, digamos, de menor importancia, y tal vez también esto les pido disculpas si les estoy diciendo como algo muy obvio, pero es muy importante, se observa, lo vemos un montón, pero esto en esta profesionalización, ¿no? En este camino de profesionalizarnos, de lo que es la denominación de los trabajos, ¿no? Decir, bueno, con mi apellido o con esto de la parte formal con el tipo de trabajo, por ejemplo, bueno, se entregan trabajos con TP1, ok, TP1 de qué, y por ahí incluso en la misma carátula incluso veo nombres de otros docentes o otras materias, ¿no? O de otros compañeros, porque se pasan el trabajo, che, me pasás el trabajo para ver cómo, a modo de guía, y está muy bien, pero no toman recaudos de decir, cambian, ¿no? El trabajo, pero no cambian los nombres o el nombre del archivo. Bueno, entonces esas cuestiones como muy así, como muy formales que hay que tener en cuenta. Voy a dejar de compartir un ratito porque la verdad que ha sido como rápido, porque están como medio, están muy bien. Quiero felicitarles porque están muy bien, de verdad. Pero bueno, así que aprovecho y pregunto. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Algo que quieran profundizar un poco más sobre esos aspectos? Es más, fui rápido por una cuestión de que si no, no me alcanza el tiempo, pero con usted. Son como muchas cosas, pero a la vez sabes que están ahí, puedes ir y recurrir en ese momento que lo necesitas, está bueno. Todos esos puntos que trabajamos, repito, es importante que ustedes los tengan en mente porque van a ser necesarios, se van a evaluar pero no los vamos a trabajar puntualmente, ¿bien? Es como van a ir por la paralela, entonces ustedes van a tener la responsabilidad sobre eso en sí. Por ejemplo, hoy un chico me preguntó, profe, ¿usted nos va a estar diciendo cuándo presentamos, por ejemplo, con las normas? No, le digo, eso lo tienen que hacer siempre, o sea, yo no les voy a estar, chicos, esto preséntenlo con normas APA, esto no todo ha presentado, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, obviamente los grupos son distintos, pero bueno, la idea es que podamos ir trabajando a partir de la necesidad de ustedes. Voy a bajar, sacar un poco el pie del acelerador porque estamos bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, les voy a volver a compartir pantalla y les voy a dar la actividad.
de la clase 2. No, no saben, hay grupos que no me ha alcanzado el tiempo, entonces como que aprieto el acelerador. Igual lo venimos trayendo fresco de psicología que tuvimos el cuatrimestre pasado No, y las normas ZAPA, la ortografía, la bibliografía, fue algo chiqui y nos quedó como, pero chicas, todos los grupos, o sea, son todos de la misma materia, así que, o sea, todos han tenido psicología, o sea, tienen todo, pero les juro que son todos distintos. Ustedes son las que más fresco lo tienen. No, no. Hay un grupo que ni siquiera, o sea, nunca había, es más, no vieron APA, dice. Bueno, no, no sé. Bueno, mejor para ustedes porque va a ser un desafío menor todavía. Bien, no, esta clase 2 no voy a ir a la clase, no vamos a ver la clase, sí les voy a dar, y esto anoten por qué. Porque esto es la actividad que tienen del foro y si quieren subirla al portafolio, pero la voy a, o sea, la voy a complejizar, digamos, ¿no? Les voy a dar más componentes. Vamos a trabajar, las consignas van a partir desde lo que son los objetivos de la clase. Vieron que cada clase tiene sus propios objetivos, ¿no? Que después son los que están trabajados en el desarrollo de la clase. Entonces, lo que van a hacer es que se supone que ya leyeron incluso la clase, por eso igual les voy a dar 20 minutos bastante porque son varios conceptos, pero ya comenzamos con los primeros constructos, se les llama, porque son conceptos complejos, ¿sí? En esta materia. Primero, ¿qué es la ciencia? ¿Qué entienden que es ciencia? Bien, la definición de ciencia. Después, de ese campo conceptual de ciencia, se clasifica en dos, que ahí hay solo una, las ciencias fácticas. Y yo les voy a agregar otra que está en la clase, las ciencias formales, porque es esa dualidad de clasificación. Entonces, ¿qué es ciencia? Bueno, ¿y cuáles son las ciencias fácticas y las ciencias formales? Por otro lado, conocimiento, ¿sí? En sus tres tipos, en los tres tipos que están acá, el científico, el conocimiento vulgar y el conocimiento mítico religioso, ¿bien? ¿Cuáles son? Cada uno de esos tres. Y por último, el tercer concepto importante que es pensamiento. Bien, si bien ahí dice conocimiento, pero es pensamiento filosófico y pensamiento científico. ¿Qué son? Bien, entonces repito, los tres constructos, los tres pilares conceptuales es ciencia, conocimiento, pensamiento. Ciencia, bueno, entre ciencia también clasificación de ciencia formal y ciencia fáctica, conocimiento, conocimiento científico, vulgar y mítico religioso y pensamiento filosófico y científico. ¿Se entendió? Se cortó. Ay, se cortó. se cortó todo. Sí, ahí espera, tengo otra pantalla. Sí, sí.